Bueno, buen día. Eh, bueno, antes que nada, obviamente, los agradecimientos de rigor, porque siempre está bueno poder juntarse para charlar estas cosas. Y también me parece para celebrar el espíritu de la reunión, ¿no? Empezando por el hecho de que haya tanta gente joven, ¿no? Esto a uno lo pone en un lugar medio complicado también, ¿no? Eh, en el sentido de que, bueno, supuestamente uno tendría que dar cuenta, vaya a saber de qué, que uno tendría que haber acumulado ya a esta altura de la vida, ¿no? Eh, pero bueno, me parece muy interesante el tono para la reunión que planteaban los expositores recién. Eh, es algo que, bueno, es un lugar común, pero es fundamental, me parece, para poder pensar el orden del psicoanálisis, el renovar permanentemente la pregunta acerca de cómo reunirnos y cómo hablar de estos temas, ¿no? Me parece que es algo fundamental que muchas veces no se toma en cuenta y que tal vez es la pregunta fundamental acerca de cuál es el futuro del psicoanálisis, ¿no? De qué manera hablar entre nosotros para poder transmitir algo, para poder pensar que algo de lo que hacemos se pueda transmitir a otras generaciones, ¿no? Cosa que otras disciplinas menos advertidas tal vez no se lo preguntan, probablemente porque muchas han encontrado sus maneras de transmisión, ¿no? Yo creo que si algo nosotros no hemos logrado es esto, ¿no? Es asegurarnos de qué manera poder conversar acerca de lo que hacemos en ámbitos más formales o menos formales, pero que algo de eso produzca la multiplicación de los analistas, ¿no? Hemos tratado todo tipo de cosas, ¿no? Desde asimilarnos a los modos universitarios y celebrar congresos y jornadas y escribir papers y buscar evaluadores, ¿no? Hasta la celebración de los modos más íntimos, ¿no? Desde la reunión de los miércoles hasta esta especie de identificación con las sectas mistéricas antiguas, ¿no? Que a veces se transforman los cenáculos de analistas, ¿no? Bueno, obviamente ninguna de estas búsquedas ha sido definitiva, porque estamos siempre buscando cuál es la manera, ¿no? Um, Cuando lo escuchaba hacer esta apertura recién, ¿no? Eh, Me quedé muy gratamente sorprendido que recordaran un texto, bueno, que ya tenía olvidado, ¿no? Este relato de análisis con Freud de Smiley Blanton es un libro que realmente, bueno, leí hace bastante tiempo, lo perdí como se suelen perder los libros que una vez presta porque está entusiasmado. Curiosamente uno suele prestar los libros que más lo entusiasman a uno y son los primeros que suelen perderse, ¿no? Curiosamente, si uno tiene éxito en poder transmitir la pasión por ese libro, eso hace que el libro generalmente no vuelva, ¿no? Bueno, el libro de Smiley Blanton es uno de los que no he logrado recuperar después de algunos años, ¿no? Eh, y como suele pasar con los libros que uno ha perdido hace tiempo, bueno, es un libro que a mí en particular me evoca una viñeta en particular. Es lo que tienen de bueno los libros perdidos. Uno no se tienta de revisarlos obsesivamente para ver qué habrá encontrado allí, uno se tiene que quedar con los recuerdos, ¿no? La viñeta que a mí me había impactado mucho de este texto de Smiley Blanton es el momento del encuentro de este analizante psiquiatra que viaja especialmente para analizarse con el maestro y que cuando Freud, que ya está viejo, ya sabe que está cerca de la muerte y lo recibe para este análisis, acuerda las condiciones en las cuales este análisis se va a desarrollar. Este Smiley Blanton, que era un flor de obsesivo, le dice bueno, que había llevado toda la plata junta que tenía destinada para su análisis y que se la va a dar en ese momento porque ya está decidido, se la va a dejar, él la destinó para eso. Y Freud le dice que sí, que se la va a recibir, que está bien, pero le aclara que si él se muere antes de que
llegue a gastar ese dinero en su análisis, va a dejar dicho a su familia que le devuelva el dinero que sobraba, ¿no? A ver, hay obviamente muchísimas lecturas técnicas que uno podría hacer de esto, ¿no? Bueno, la primera obviamente que alguien que va buscando garantías de que el otro va a estar y todo el tipo de cosas que uno podría leer, ¿no? A mí me parecía bastante ilustrativo, no solamente en todo caso de una precisión técnica respecto de este análisis puntual, sino de qué está pasando en un momento donde a lo que se acude es a la garantía de la fuente, ¿no? A la garantía de que, bueno, de que si yo me analizo con Freud, ¿cómo no voy a ser un analista como corresponde, ¿no? ¿Qué pasaba en un momento donde esta garantía se estaba agotando, estaba en sus últimos momentos, ¿no? A mí me parece que en todo caso es una intervención que a mí por lo menos me evocaba un poco esto, ¿no? Y tal vez uno lo podría remitir también, no ya al pobre Smiley Blandon, que todos nos podemos reír de él y de lo obsesivo que era, ¿no? Años después, todos nosotros que estamos tan advertidos acerca de estas cosas, sino tal vez uno podría también pensar en qué medida cada uno de nosotros no somos también Smiley Blandon cuando ya no, obviamente ya no podemos ir a analizarnos con Freud, ¿no? Pero cuando buscamos a veces, tal vez con el mismo gesto, con un gesto equivalente, el amparo de los grandes textos, por ejemplo, ¿no? Nosotros no hemos muchas veces, cuando nos hemos preguntado qué tan analistas somos, no le hemos hecho equivaler con la pregunta acerca de qué tan freudianos somos, yendo corriendo a buscar en los textos de Freud qué me junta o qué me separa con aquellas letras inaugurales. Me parece que este es un gesto que inevitablemente nos habita, que es inevitable que nos habite y que es inevitable que podamos encontrar un límite similar al que Freud nos ha puesto, ¿no? Hay algo en eso, me parece que es una especie de movimiento recurrente que tiene esta práctica que hacemos, que es permanentemente tener que buscar en algo que tiene que ver con la garantía de los orígenes. Yo creo que es ingenuo pensar que podamos escapar a esto, ¿no? De hecho, bueno, doy por sentado y apuesto a cuántos de nosotros, yo mismo lo he hecho, ¿no? Cuando hemos tenido esta convocatoria, hemos ido corriendo a buscar, bueno, ¿qué leo? Los textos metapsicológicos, lo inconsciente, el seminario 11, ¿no? ¿Cómo demuestro que tengo los pies bien apoyados dentro del campo del cual supuestamente me están pidiendo que dé cuenta, ¿no? Creo que si nos juntamos entre nosotros, seguramente todos hemos hecho algo de esto, ¿no? Con el agregado que nosotros tenemos incluso una especie de doble filiación que podemos recurrir respecto de estos, ¿no? Hay los devenires y los avatares que ha tenido el desarrollo del psicoanálisis con los años, lo cual es algo que habría que ver, tal vez tomarnos un tiempo para esto, ¿no? Para ver la forma que han tenido estos devenires históricos, ¿no? Bueno, mucha gente se ocupa de esto, supongo que es inevitable también, ¿no? Nos ha dado esta especie de doble filiación donde tenemos estos dos orígenes, ¿no? Tenemos el origen freudiano, el cual muchas veces es visto justamente por ser casi una segunda generación anterior con cierta distancia suficiente a veces, ¿no? Este mito que suele haber a veces de un Freud ingenuo, ¿no? Todos nos complacemos hablando de las ingenuidades de Freud, ¿no? Del poder dominar el inconsciente, del no haberse dado cuenta de tal o cual cosa, de haber tenido la esperanza de que el psicoanálisis se incorpore a la cultura como una ciencia más, ¿no? A la vez que nos ponemos muy contentos cuando podemos hacer el desarrollo y encontrar los momentos de decepción de Freud, ¿no? Que todos hacemos este ejercicio recurrente de Freud joven que se entusiasma con la joven ciencia del inconsciente, los relatos heroicos, y este Freud viejo, decepcionado,
que encuentra los puntos de imposibilidad de la práctica, ¿no? Puntos que leemos también desde que nos auxilia en esta búsqueda de ese movimiento que es este Lacan supuestamente hiperadvertido acerca de todas las ilusiones que nos permite ver al viejo Freud allí en su camino desde el entusiasmo original hasta las decepciones finales, ¿no? A mí me parece que en esto tal vez haya una lección que uno podría tomar acerca de esto, de cómo rima, cómo uno puede encontrar que estos caminos que uno suele recorrer una y otra vez acerca de la aproximación a dónde encontramos algún sustento, algún relato en que podemos leer algo acerca de lo que hacemos, cómo rima esto con lo que hacemos todos los días y cada vez, ¿no? Me parece que este péndulo, donde vamos siempre desde una versión del inconsciente supuestamente ingenua, en la cual el inconsciente sería un saber positivo que está allí, que uno podría encontrar, y la objeción constante que encontramos una y otra vez acerca de que en el fondo eso es inhallable, que es incomunicable, que se reduce en última instancia a una chispa de sinsentido, que hay algo de recuperable, de indescifrable, de eso, ¿no? Ir a los bandazos que hacemos permanentemente, habría que ver en qué medida algo de esto, como decía, es inevitable, es casi el recorrido que obsesivamente hacemos de la genealogía del psicoanálisis y probablemente de la genealogía de nuestra propia relación con la teoría psicoanalítica. Pero a la vez, bueno, creo que si uno acá abandona un poco la rememoración y se fija en tal vez que sea lo más propio de un análisis, ¿no? ¿Acaso tal vez lo más propio del inconsciente uno tal vez pueda pensar que es esos momentos donde estas distinciones pierden el sentido, ¿no? Esos momentos donde uno podría decir que hay algo que se revela del orden del inconsciente en un análisis precisamente en el momento donde no se trata ni de un sentido que uno podría recuperar y tomar y rescatar positivamente, ni tampoco de la renuncia a que hay algo ahí que es incomunicable, algo que está reducido de una forma tal que ya está ahí inerte, ¿no? Creo que, bueno, tal vez lo más propio de los momentos en que algo del inconsciente uno puede pensar que de alguna forma está presente, son los momentos donde el pleno sinsentido y el pleno sentido coinciden en un momento que es efímero y que esta temporalidad y esta naturaleza efímera de ese momento es precisamente lo que cuesta rescatar, ¿no? Si uno acude a la letra freudiana, ya que está un poco la imitación y el tono del encuentro, ¿no? Tal vez esto sea algo que es inaugural del psicoanálisis y a la vez probablemente sea el desafío poder encontrar de qué manera nos es actual, ¿no? Estaba pensando en cuando Freud trata, obviamente soy uno de los que hizo los deberes y se fue a leer los textos metapsicológicos, entre ellos el inconsciente, ¿no? Cuando exhibe como momento donde algo de esto se evidencia el análisis de los sueños, ¿no? Es interesante como en los momentos donde algo de esto cuesta ser definido teóricamente, en los sueños Freud encuentra algo que es inaugural y a la vez permanece como una especie de núcleo donde uno podría señalar que allí ocurre algo que nos sigue interrogando y nos sigue mostrando algo acerca de qué se trata el campo, ¿no? En esto tal vez, bueno, habría que ver si uno es freudiano por temor a quedarse afuera del asunto
y a partir de ahí toma algunos de estos gestos, ¿no? Pero yo diría que en ese punto, curiosamente, algo de los comienzos nos sigue insistiendo al cabo de los tiempos, ¿no? A mí me sorprende bastante en las jóvenes generaciones de analistas. Yo, bueno, a esta altura ya uno ha escuchado mucha gente que comienza a iniciarse en el terreno del psicoanálisis, ¿no? Como a veces aquello por donde empezó la historia, que es el hecho de que en el análisis de los sueños aparezca algo que evoca lo más propio del psicoanálisis, que todo lo demás parece ser discutible, pero que ahí se cifra algo que parecería que nos muestra y nos conecta con qué se trata aquello de lo que estamos hablando, sigue estando, ¿no? Incluso como resistencia, ¿no? Bueno, se escuchan dichos tales como que el sueño es un relato más y se tiene que ser tomado como tal, ¿no? Como si era lo mismo que un paciente hablara de un sueño o que hablara de lo que le pasó ayer o anteayer, ¿no? Bueno, a mí me parece que tal vez ahí uno podría rescatar un cierto gesto de descubrimiento en el cual uno podría pensar que tal vez muchas cosas son discutibles, pero que ahí se cifra algo de un encuentro con algo que nos reúne a hablar de algo que por lo menos se parece, en lo que nos motiva me parece que sigue estando, ¿no? Tal vez si uno sigue la letra freudiana, acá uno tenga que encontrar cómo los momentos donde el psicoanálisis habla acerca del sueño como algo que le concierne indefectiblemente y como algo que es indespejable del campo, curiosamente son los momentos donde hay algo del sueño que se revela en su imposibilidad de ser tomado por otro tipo de discursos y tomado sobre todo por cualquier otro tipo de discursos que tenga que ver con el discurso de la vigilia, ¿no? Y me parece que lo que da mayor testimonio de esto es que los sueños centrales que transmiten algo de la historia del psicoanálisis son sueños que siempre están vecinos a la pesadilla, ¿no? Que no llegan a ser pesadillas plenamente, en el sentido de que la pesadilla uno podría pensar que es aquello que expulsa y nos deja del todo afuera, ¿no? Pero que son sueños que no nos dejan, como es la dinámica de la pesadilla habitualmente, no nos dejan olvidar a la vez que nos conciernen y a la vez que hay algo de eso que es profundamente ajeno, ¿no? Creo que esta es un poco como uno podría describir el orden de la pesadilla, ¿no? La pesadilla es aquello que es tan ajena la imagen que nos presenta, parece que podría ser cualquiera, ¿no? Parece que podría ser algo soñado por cualquiera y sin embargo fatalmente hay algo de esa imagen que nos concierne, que nos interpela y que no podemos sacarnos de encima, ¿no? Si uno piensa en los sueños que han trazado ciertas vías en el descubrimiento de estas cosas, el sueño de la inyección de Irma, el Padre no ves que estoy ardiendo, ¿no? Hay algo de este lugar que tiene la imagen de los sueños que nos conecta de alguna forma con algo que está allí y no puede dejar de entrar, ¿no? Tal vez esta sea una de las marcas, ¿no? Que está desde los comienzos y que aún hoy parecería que fuera un elemento más, ¿no? De aquellos que uno podría tomar dentro del orden de nuestra relación con el inconsciente y el psicoanálisis, y que sin embargo uno ve que análisis tras análisis, generación tras generación de analistas, empieza a insistir, ¿no? Empieza a hacerse necesario como manera de poder relacionarnos con este orden del inconsciente, ¿no? Tal vez sea justamente la manera que tiene el inconsciente de manifestarse, ¿no? Como aquello que parecería que es un elemento más de la trama, parecería que es un elemento tal vez no el más importante, que uno querría dedicarse a hablar de otras cosas, querría poner énfasis en otras cuestiones que uno considera más importantes y sin embargo al cabo de los tiempos insiste, ¿no? Tal vez haríamos bien en prestar atención a esta insistencia
que curiosamente, como suele pasar con el orden del inconsciente, en los relatos acerca de qué se trata el asunto, parece que va quedando relegado un poco a, a un lugar secundario, eh, queda dentro de esta especie de clasificación de lo nuevo y lo viejo, lo actual y lo que supuestamente uno da por sabido, pero que a pesar de todo nos sigue interrogando, ¿no? Bueno, hasta acá lo que quería decirles.